que la reunión de los trabajadores o de la coalición, pues sus intereses es modificar o mejorar las condiciones esenciales de trabajo. Y por supuesto, si está regulado y está reconocido este tema de la coalición en el arreglo directo. El arreglo directo es la coalición. Ahora nos vamos a dirigir al arreglo directo, que está regulado en el artículo 374 del Código de Trabajo. Ahí estamos. Bueno, hablemos un poco del arreglo directo. Los patrones y los trabajadores, ahí hay, cuando hablo patronos, pueden ser dos, tres, porque hay varias, podrían ser varias empresas, o solo un patrón. Y trabajadores. Cuando digo trabajadores en plural, me estoy refiriendo a la coalición, a la reunión de trabajadores. Entonces, patronos y trabajadores reunidos resolverán el conflicto laboral mediante el arreglo directo. Esto ya lo habíamos conversado con ustedes en unas sesiones anteriores. Y en ese sentido, para el arreglo directo, pues ellos personalmente han de negociar, llegar a consensos de ciertos puntos conflictivos en materia laboral a través de alguna solución ecuánime. O también en el arreglo directo se puede invitar a un tercero, que lo hayamos indicado con ustedes, que es el amigable componedor. Los trabajadores reunidos en coalición para el arreglo directo formarán un comité ad hoc. Este comité ad hoc está integrado por 3 trabajadores. En este sentido, y obviamente este comité ad hoc integrado por esta coalición de 3 trabajadores, pues presentará por escrito las inconformidades, la queja al patrono, o también pueden presentar esa inconformidad de forma verbal. Y el patrono o el representante del patrono frente a esta situación de estos 3 trabajadores le han trasladado por escrito o de forma verbal las observaciones a determinado conflicto laboral, pues el patrono o representante no puede negarse a recibirlos. Entonces, es obligación del patrono recibir a este comité ad hoc, integrado por la coalición de 3 trabajadores. Y de todo arreglo, pues se faccionará acta, que se debe de remitir a la Inspección General de Trabajo. Y en algún momento podría suceder que una de las partes, ya sea trabajador o el patrón, incumplan con ese arreglo directo. Y entonces la parte que sí cumplió con las condiciones a las cuales llegaron a pactar a través del arreglo directo, esta parte perjudicada, que podría ser el patrón o los trabajadores, pues le exigirán al Juzgado de Trabajo y Previsión Social, pues la ejecución del acuerdo y el pago de daños y perjuicios en ese sentido. Entonces, como veremos, es un arreglo directo, la coalición es un arreglo directo entre trabajadores y lo que se conoce como, pues, el patrón. Pero también en el artículo 377 del Código de Trabajo encontramos una figura denominada la conciliación. Y esta conciliación opera cuando surge siempre un conflicto laboral que puede generar una huelga o un paro entre trabajadores
y el patrón. Para el patrono sería el paro, para los trabajadores la huelga. Entonces, lo interesante aquí de esta institución de la conciliación es que el conflicto puede generar una huelga de trabajadores o bien puede generar un paro de la parte patronal en este orden de ideas. Y lo interesante de la conciliación es que también se elabora un pliego de peticiones firmados por los involucrados. Aquí en la conciliación se nombran a 3 delegados, en este caso de los trabajadores, en la conciliación. Estos 3 delegados nombrados por el resto de los trabajadores, pues obviamente representan a sus compañeros trabajadores. Y estos 3 delegados trabajadores, pues se les faculta en el documento donde se les nombró para firmar cualquier arreglo definitivo que lleve a la conciliación. Pero también en ese documento donde se nombró a estos 3 delegados trabajadores, se les puede condicionar que toda solución del conflicto debe de realizarse la aprobación, la autorización para llegar a la conciliación a través de un referéndum. ¿Qué quiero decir con ello? Que el resto de los trabajadores en asamblea someterán el arreglo, la conciliación, me refiero, la conciliación la someterán a votación de todo el grupo de trabajadores. Entonces resumo de la siguiente manera. La conciliación es una institución laboral para resolver un conflicto que puede generar un paro o una huelga de los trabajadores y del patrón. Cuando surge ese conflicto, se nombra a 3 delegados de los trabajadores. Estos 3 delegados, en el documento respectivo de su nombramiento, pueden solucionar ellos, los 3, el conflicto, o bien someter el conflicto y la conciliación, el arreglo de ese conflicto, someterlo a la asamblea de los trabajadores para que den su aprobación. Y, pues bien, si estamos hablando de un sindicato, obviamente es la asamblea general del sindicato quien, pues, conocerá la solución que estos 3 delegados están presentando en este sentido. Y bueno, ese pliego de peticiones de esas inconformidades que les estoy indicando, ya no solamente se queda al nivel de la empresa, sino que ese pliego de peticiones que se dirigen al patrono, esta se remite al juez de trabajo y previsión social, el que notificará al patrono. Entonces, quiero hacer un paréntesis para hacer una diferencia. Allá en la coalición o en el arreglo directo, todo el conflicto se resuelve a nivel de empresa. Y lo que resuelvan en el arreglo directo a través de la coalición, el documento que se facciona donde se solventó el conflicto laboral, se remite a la Inspección General de Trabajo. Acá, en la conciliación, ese pliego de peticiones, de observaciones, donde se está estableciendo determinados puntos conflictivos en materia laboral, se remiten al juez en la conciliación y el juez es quien le notifica al patrón. Y entonces,
Allí ya notificado el patrono del conflicto en esta fórmula laboral que le conocemos como conciliación, la conciliación, pues desde que el patrono recibe esa notificación donde se está plasmando los puntos conflictivos, desde allí ya se tiene planteado el conflicto. Y por lo tanto, de conformidad con el artículo 379 del Código de Trabajo, el patrono no puede tomar represalias ni finalizar los contratos de trabajo sin la autorización del juez. Si un trabajador es despedido sin la autorización del juez por parte del patrono, se le sancionará al patrono puntualmente de 10 a 15 salarios mínimos no agrícolas. Y de conformidad con el artículo 380, al patrono se le ordenará la reinstalación del trabajador. Entonces, la figura de la conciliación entonces es más de carácter jurisdiccional, porque ya un juez de trabajo y previsión social ha ingresado en el tema del conflicto respectivo, en este orden de ideas. Y entonces hay diferencias muy marcadas entre lo que es el arreglo directo o coalición y el tema de la conciliación. Lo importante es que cuando en estos momentos ya voy a abordar aspectos del examen, la diferencia está marcadísima. En el arreglo directo no interviene juez de trabajo. En la conciliación sí interviene juez de trabajo. En el arreglo directo se puede invitar a un tercero, como le indica en el artículo 374, a un amigable componedor. Es un tercero que va a ingresar para aportar su sapiencia, su conocimiento para solventar el conflicto laboral en el arreglo directo o coalición, como lo han dicho. En la conciliación no existe esta figura del amigable componedor. En el arreglo directo, el conflicto se soluciona a lo interno de la empresa y el acta que se faccione, mediante el cual se solventó el conflicto, se remite a la Inspección General de Trabajo. En el arreglo directo, el conflicto no genera ninguna huelga, ningún paro. En la conciliación del artículo 377, ese conflicto sí puede generar una huelga, un paro de los trabajadores. Porque ya en la conciliación del artículo 377 ya existe, por la mayoría de casos que se dan, ya existe un sindicato. Sin embargo, llama la atención que en el artículo 377 de la conciliación hay un párrafo que indica en la conciliación, la controversia puede surgir entre trabajadores y el patrón no sindicalizados. Miren, esa frase es polémica para punto de tesis, porque en la conciliación que es explicado en el artículo 377, prácticamente tiene que tener presencia un sindicato. No, y les voy a aclarar, en una empresa no existe sindicato, por ejemplo, y surge un conflicto. Pues como no hay sindicato, no podemos hablar de una huelga,
legal, una huelga legal, una huelga de derecho. Por supuesto que los trabajadores podrían decir, hoy no trabajamos, ni mañana ni pasado mañana, hasta que se arregle el problema laboral. Entonces ahí estaríamos hablando de una huelga de hecho. Y una huelga de hecho prácticamente estaría vulnerando las reglas más lógicas propias de que cuando hay huelga ya debe de existir un sindicato para que la huelga, el juez posteriormente declarar si la huelga es legal o no es legal. Entonces, regreso al punto de tesis. Si en la conciliación se está indicando al inicio que el conflicto puede provocar una huelga, entonces quienes realmente pueden provocar una huelga es un sindicato de trabajadores. Sin embargo, esa frase que se las leí en la conciliación, en la cual establece que la controversia que surja entre el patrono o trabajadores no sindicalizados. Quienes no estamos sindicalizados, no podemos hacer, no podríamos hacer una huelga. En todo caso, el concepto apropiado sería si en mi empresa yo no estoy sindicalizado y varios de mis compañeros no estamos sindicalizados, pero sí existe un sindicato. Pero yo y mis 5 o 10 compañeros no pertenecemos al sindicato por diversas circunstancias. Y vemos un conflicto nosotros en nuestro departamento de recursos humanos, departamento financiero. Digo, bueno, hoy no vamos a trabajar. Entonces, el no trabajar, porque no es sinónimo de huelga. La huelga solo la realiza el sindicato. Y bueno, como ven, hay diferencias abismales entre esas dos instituciones, el arreglo directo como coalición y la conciliación. Bien, maestros, entonces, por favor, el audio, si fueran tan amables. Una consulta. Maestra Ana del Rosario. Usted indica que la conciliación Perdón, únicamente perdón, pero un segundo, perdón. Sí, yo pensé que, sí, dígame la pregunta, por favor. usted indica que la conciliación únicamente se puede hacer entre los órganos jurisdiccionales. Sí, el pliego de peticiones, sí. Entiendo yo que también se debe de agotar una fase administrativa ante la inspección de trabajo, que también puede ver estos asuntos de conciliación, ¿verdad? Que sería en una primera fase. Que si ya Fíjese no que se aquí, arregla la administrativa, sí, ya iría a lo constitucional. es interesante su observación, pero le comento, en el artículo 300, si hacemos una integración, repito, si hacemos una integración de las funciones conciliatorias de la Inspección General de Trabajo, ya con la conciliación, no se descarta, obviamente, no se descarta, maestra, que el sindicato acuda a la Inspección General de Trabajo y ahí lleven a cabo una conciliación del conflicto. No se descarta. Sin embargo, en el artículo 377 ya es más directo, es más duro. Debe ser un conflicto muy crítico para la empresa y los trabajadores para que lleguen a plantear el conflicto ante el juez laboral. Y usted acertadamente me dice, mire, primero agotemos lo administrativo. No es, yo les comentaba anteriormente, si vamos a presentar una demanda laboral, el trabajador no es obligación acudir a la Inspección General de Trabajo. Si existe un conflicto que puede provocar una huelga o un paro, conforme al artículo de la conciliación,
no es obligación acudir a la Inspección General de Trabajo, sino que nos vamos directamente ante el juez laboral, el juez de trabajo. Entonces, ahora bien, si el conflicto va a generar huelga entre los trabajadores, pero deciden ellos, miren, traigamos mejora al inspector, porque la naturaleza del inspector general de trabajo es, como habíamos conversado el sábado pasado, la conciliación. Y podría resultar, pero es opcional, es facultativo. Es facultativo. Si no es obligación a que vayamos a la inspección. Podemos irnos directamente ante el juez a presentar vía el sindicato el arreglo, el conflicto presentado ante el juez. Y ya ahí ya es un tema que sube de tono, porque por lo visto todos los arreglos internos en la empresa, tanto del patrono como del trabajador, no llegaron a ningún arreglo extrajudicial. Entonces acuden directamente ante el juez. Pero no lo excluyo, obviamente, muy acertado su razonamiento, no excluyo que vayan primero, si quieren, si lo desean, es una facultad. Vamos con la inspección, expliquemos, y que venga el inspector de general de trabajo aquí a la empresa. Y si de todos modos no hay arreglo, entonces ya nos vamos. Pero reitero, no es un paso previo para plantear un conflicto laboral. Bueno, maestros, vamos a hablar ahorita mejor del examen y les voy a estar presentando ciertas preguntas y tomen nota o escuchen la grabación. En la sesión 1, precisamente se habló sobre que existe una base fundamental del derecho colectivo del trabajo. Es un concepto fundamental del derecho colectivo del trabajo, el derecho, y la respuesta sería el derecho de conciliación. Una forma incipiente de unión de los trabajadores en defensa de sus intereses, volvemos a responder a derecho de coalición. ¿En dónde nació la coalición? En Inglaterra. Inglaterra. ¿Cuál fue el segundo país que aceptó la conciliación? Francia. En 1824, Inglaterra aceptó la huelga como un movimiento, pero como, a ver, voy a repetir la pregunta. En 1824, Inglaterra acepta la huelga, pero no una huelga de derecho, sino que una huelga de hecho. Esa sería la respuesta de hecho. En este sentido, para nosotros aquí en el texto legal de 1945, Guatemala reconoció el derecho colectivo del trabajo y la negociación colectiva. ¿En qué texto se reconoció este derecho colectivo del trabajo? Pues la respuesta es en la Constitución de Guatemala. En este sentido, existe un tratado que le dio origen a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo se llama ese tratado del cual surge la OIT? El nombre de ese tratado es Versalles. Eso fue lo de la sesión del primer sábado que se trabajó. Ya en el segundo sábado, en la segunda sesión, continuamos hablando ya del derecho colectivo del trabajo e indicamos que el derecho colectivo del trabajo pertenece al derecho público, un derecho público. Y
¿Cuáles son los principales problemas que pretende solucionar el derecho colectivo del trabajo? Pues son los problemas socioeconómicos. Además de ello, se expuso que el derecho colectivo del trabajo tiene como centro al trabajador. ¿Qué tipo de libertad exige el trabajador ante el Estado? ¿Qué tipo de libertad? Vamos a ver, les voy a explicar este punto. El derecho colectivo del trabajo tiene como centro al trabajador. Ahora bien, el trabajador le exige libertad al Estado. ¿Qué tipo de libertad le exige el trabajador al Estado? Pues la libertad positiva. La libertad positiva significa, maestros, maestras, que el Estado debe de satisfacer todas aquellas exigencias y condiciones en materia laboral en favor de los trabajadores. Por eso es una libertad positiva de acción. El Estado tiene que brindar todos los satisfactores en materia de leyes, de reglamentos, de condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, para los sindicatos, obviamente, y en los contratos colectivos de trabajo y pactos colectivos. Es el Estado el tutelar. Es una libertad positiva. Entonces la respuesta es positiva, libertad positiva. El derecho colectivo del trabajo es un derecho humano, por supuesto, pero también es una garantía constitucional. Así sería nuestra respuesta, que el derecho colectivo al trabajo es un derecho humano, sí, pero también es una garantía constitucional. De conformidad con el artículo 102 del Código de Trabajo, perdón, de conformidad con el artículo 102, literal Q de la Constitución, si los trabajadores están formando un sindicato, estos trabajadores que están formando el sindicato de conformidad con el texto constitucional, artículo 102, literal Q, pues tienen un derecho. Y el derecho es no ser despedidos. Ese es el derecho. Ellos están formando el sindicato, no pueden ser despedidos. En este orden de ideas. Ahora bien, para intervenir, para ser parte de un sindicato, los trabajadores están formando un sindicato, el resto de trabajadores quieren ser parte de ese sindicato y existe una regla constitucional. Es que solo pueden ser parte de un sindicato, esta es la respuesta, los guatemaltecos por nacimiento, que lo habíamos conversado con ustedes. El derecho colectivo de trabajo tiene un enfoque antropocéntrico, es decir, un enfoque central. ¿Y a quién está dirigido el derecho colectivo del trabajo? Entonces, como ese enfoque central o enfoque antropocéntrico, pues está dirigido a personas trabajadoras. Y bueno, existe una finalidad inmediata del derecho colectivo del trabajo. ¿Cuál es esa finalidad inmediata? Mejorar las condiciones de trabajo. Esa es la respuesta. Mejorar las condiciones de trabajo. Así como vemos, estamos oyendo. En la sección 3 hicimos un poco de historia. Hablamos acerca de que la Junta Revolucionaria de 1944 creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esa es la respuesta correcta. La Junta Revolucionaria de 1944 creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este orden de ideas. Se les pregunta también el número de decreto
que contiene el primer código de trabajo. ¿Qué número de decreto fue el que le dio vida jurídica al primer código de trabajo? Anoten, maestros, la respuesta es el decreto 330. 330 es la respuesta correcta. Asimismo, fecha en que entró en vigencia el primer código de trabajo. ¿En qué fecha entró en vigencia? La respuesta correcta es del año, el 1 de mayo de 1947. Tomen nota, 1 de mayo de 1947 entra Perdón, en vigencia el primer código de trabajo. un poquito el audio. Después de que dijo decreto 330 que le dio vida al primer código, ¿qué fue lo que A dijo? ver, un segundo, un momento. El audio, bueno, repito entonces, el primer número de decreto del primer código de trabajo, 330. Ese es el correcto, la respuesta correcta. Fecha en que entró en vigencia ese primer código de trabajo, el 1 de mayo del año 1947. Esa es la respuesta correcta. Todos modos, pueden escuchar ustedes esta grabación. Y bueno, el título actual del Ministerio de Trabajo es, pues, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En este orden de ideas. Además de ello, una función del Ministerio de Trabajo puntualmente es elaborar políticas de seguridad laboral. Definitivamente. Además de ello, existe otra pregunta. Existe una metodología estratégica bipartita que el Ministerio de Trabajo realiza. Y ese bipartito está conformado por, la respuesta correcta es trabajador, patrón, obvio, ¿no? Es bipartita, 2. Bien, en la sesión 4 del sábado pasado, trabajamos algunas cuestiones sobre el Ministerio de Trabajo e indicábamos que existe una entidad del Ministerio de Trabajo, una dependencia del Ministerio de Trabajo, que diseña políticas de diálogo tripartito. ¿Cómo se llama esta dependencia que elabora políticas públicas de diálogo? Es la Inspección General de Trabajo. En ese sentido. Además de ello, expusimos que para presentar una demanda laboral por parte de un trabajador, es obligatorio, acudir a la Inspección General de Trabajo. Pues aquí tenemos que anotar un no. No es obligación ir a la Inspección General de Trabajo. Es facultativo, es un derecho. Si el trabajador, ya lo acabo de decir, si el trabajador presenta su demanda directamente ante el juez, pues no hay ningún problema en ese sentido. Para acudir a la Inspección General de Trabajo, ¿es necesario la presencia de un abogado? No. La respuesta es no es necesario llegar en ese sentido. El acta de conciliación que se elaboró en la Inspección General de Trabajo, si el patrono incumple con pagar las prestaciones al trabajador, entonces el acta que faccionó el Inspector General de Trabajo tiene una calidad de título ejecutivo. Esa es la respuesta correcta. Título ejecutivo, en ese sentido. Además de ello, explicamos la semana pasada que se interponen los recursos de revocatoria en forma escrita. En forma escrita.
en ese sentido. Y que también explicamos que se interpone el recurso de revocatoria en contra de una resolución de cualquier dependencia del Ministerio de Trabajo. Entonces les voy a formular la pregunta. ¿Qué recurso se interpone en contra de una resolución de alguna dependencia del Ministerio de Trabajo? La respuesta es recurso de revocatoria, que se interpone en forma escrita. Es la respuesta también en ese sentido. Y tenemos un plazo para interponer recurso de revocatoria. ¿Cuál es ese plazo? 48 horas. 48 horas. En ese sentido. Y ya en estos instantes, en la sesión 5, expusimos como pregunta, la voy a presentar, la coalición extiende su gestión de forma, es decir, la coalición en cuanto al elemento tiempo, ¿cuánto existe la coalición? La respuesta es temporal. Existe solo en tanto que se está resolviendo el conflicto. De ahí la coalición deja de existir. Por eso es la respuesta temporal. Y el derecho de coalición está reconocido ¿en qué ley? La respuesta es en una ley ordinaria. ¿Y cuál es esa ley ordinaria, maestros? El Código de Trabajo. Ahí, en este sentido. La relación colectiva de trabajo, está compuesta por, obviamente, normas jurídicas, determinadas instituciones y principios filosóficos. Aquí me detengo. Estos principios filosóficos están contenidos en el cuarto considerando del Código de Trabajo. Entonces, esos principios filosóficos, maestros, maestras, se aplican al contrato individual de trabajo, a los pactos colectivos y condiciones de trabajo, a los contratos colectivos de condiciones de trabajo y a toda relación laboral está compuesta, la relación colectiva laboral está compuesta por normas jurídicas, por instituciones, y la respuesta correcta sería principios y principios filosóficos, en este sentido. Otra pregunta, a la coalición, el Código de Trabajo, ¿cómo le llaman? A la coalición le llama arreglo directo. Arreglo directo. Además de ello, en esa coalición puede existir un mediador para resolver el conflicto. ¿Cómo se llama este mediador? Pues es el amigable componedor, en este sentido. El arreglo directo implica crear un comité ad hoc, ya lo explicamos, y está formado el comité ad hoc ¿por cuántos trabajadores? 3 trabajadores, acabo de indicarlo, así. Y bueno, ya hablando de la conciliación, pues le habíamos dicho que en la conciliación, debido al conflicto que surge, se debe entregar al patrono un pliego de peticiones laborales, que se las entrega obviamente el juez laboral. Bueno, maestros, entonces, hasta aquí nuestras 5 sesiones. Desarrollé la mayoría de las preguntas del examen, falso y verdadero, y esperemos que les vaya muy bien porque no son preguntas rebuscadas, no son preguntas oscuras, ambiguas, de ningún punto de vista. Se los había prometido y ese pues, se cumplió. Y así es, el otro sábado tengo entendido que se examinan a las 11:15. No tenemos, obviamente no tenemos clases. Regresamos hasta el próximo
sábado, maestros. Entonces, en estos momentos detenemos la grabación y les deseo buen provecho para todos y todas y un fin de semana que sea plácido para ustedes. Vamos a detener la grabación. Muy buenas. Ahí estamos. Con su permiso. Muchísimas gracias, maestro. Muy Ahí amable. estamos. Gracias.